del 2023, por supuesto, ha cesado la campaña proselitista, se acabaron los spots, se acabaron los separadores, se acabaron los mensajes políticos, ahora de lleno lo que tiene que ver con las elecciones este domingo, que tiene distintas alternativas. Y por un lado, el oficialismo tiene su inconveniente interno, los populi, que no hay una aceitada relación entre Gioja y Uñat, de manera que también se dirime eso. No hay indicios para dónde se va a inclinar la balanza. Sí hubo una expresión fuerte, concreta y contundente el 2 de julio, ¿no? Así, bueno, todo esto es, digamos, un contexto para seguir analizándolo y esperar, ¿cierto?, las elecciones de este domingo. La campaña a nivel nacional, la que tiene que ver con Massa, Bullrich, Larreta, Milei, se desarrollaron de forma opaca, digamos, no hubo, bueno, la causa esta, niñita de 11 años, sí que fue lo que determinó un estado de ánimo distinto, la gente muy preocupada por la inseguridad, sobre que hay una inseguridad económica a través de lo que vive la economía, de lo que transita la economía, que no se supera con este anuncio que ha hecho para los jubilados. Ese es otro tema, ya lo vamos a estar analizando, acerca de cuánto pesa o cuánto incorpora el jubilado, teniendo en cuenta los precios de los productos de la canasta básica. Así que con prudencia. También se han asignado bonos, que es plata negra, como lo venimos sosteniendo nosotros, y Massa tuvo que conformarse con un mensaje grabado en este sprint, ¿no es cierto?, de la campaña. Ya estaba exclusivamente atravesado, como les digo, por una agenda sombría. Morena, la nena de 11 años, ya había sido enterrada en un barrio tapado por el dolor. Policías y manifestantes se habían enfrentado en Constitución tras una protesta de trabajadores tercerizados que paralizó el servicio de trenes. El dólar libre había marcado un nuevo récord, 602 pesos. Un hombre había muerto en las inmediaciones del Obelisco después de una protesta de la izquierda y de encontronazos con la policía de la ciudad, y un médico había sido asesinado en Morón, por delincuentes que intentaron robarle su auto, ¿sí? Muchas cosas, ¿no? Y Massa esperó en el búnker de Unidos por la Patria, de la calle Bartolomé Mitre, a la vuelta de la Casa Rosada, a que se tranquilizara la efervescencia mediática por la muerte de manifestantes en el Obelisco, para transmitir su discurso, el último de una campaña rara que el ministro de Economía transmitió a solas, con un presidente ausente y Cristina Kirchner corrida según los estrategas del precandidato, para una estrategia orientada a darle toda la centralidad del proceso al funcionario hoy titular de la cartera económica. Bueno, en vez de recorrer los medios como hizo la oposición, quiso dar un mensaje final. No podía dejar el hueco que explicaron los allegados a Massa y colaboradores, ¿no?, de la campaña, bien entrada la noche del jueves,
mientras abandonaban la sede de Unidos por la Patria de Calle Mitre, ¿no? Massa no esperaba este final plagado de zozobra, repleto de temor, frente a una abstención que podría ahora ser aún mayor a la esperada, y un corrimiento del electorado hacia posiciones más extremas. En los días previos, desde el comando de campaña, habían mostrado cierto entusiasmo por el resultado de una serie de estudios de opinión, estudios de opinión supuestamente favorables al ministro. Pero los sucesos de las últimas 48 horas contaminaron el ambiente, enrarecieron aún más el humor social y plagaron de mucha más incertidumbre la campaña del oficialismo, que en estas semanas ya había exhibido una serie de interrogantes nunca antes visto en el peronismo. Según trascendió, tras la muerte de la nena de 11 años de Lanús, Cristina Kirchner se mantuvo en contacto permanente con el gobernador Axel Kicillof. A la expresidenta, la problemática social y económica del conurbano le preocupa, y mucho, desde hace tiempo. La vicepresidenta, en varias oportunidades ha hecho mención a esta circunstancia, porque sin duda ella lo que necesita, ¿no es cierto?, es que la provincia de Buenos Aires pueda ser, en este caso, los bonaerenses voten una vez más, en este caso, a Kicillof. Eso es lo que espera Cristina, y esa es su principal preocupación. Así que también hay que decir, en esto de la preocupación de la vicepresidenta, suele tener conversaciones permanentes con intendentes de Gran Buenos Aires y charlas periódicas con el gobernador. Cristina Kirchner es consciente de que el mayor caudal electoral del kirchnerismo se registra en el corazón del conurbano. Le inquieta su performance electoral del peronismo en ese territorio, atravesado por algunos casos por internas calientes. Por algo, recibió la semana pasada en su despacho al intendente Fernando Espinosa, que enfrenta a Patricia Ubría del Movimiento Evita en una primaria que se les fue de las manos. La expresidenta conoce el caudal electoral del kirchnerismo y particularmente de ella. Acá solo preguntan por Cristina, apuntaron desde un municipio del sur bonaerense en el que se lamentan que la exmandataria no sea candidata. Por eso llamó la atención que Cristina no haya bajado ni una sola vez al conurbano, no haya tenido ni un solo acto junto a Kicillof, y su última aparición haya sido el lunes 17 de julio, casi un mes atrás, después de la puesta en escena de un simulador de Aerolíneas Argentinas. La vicepresidenta se llamó a silencio, y los observadores políticos han señalado que esta no aparición de Cristina es porque está no solamente preocupada, sino siente que se le puede ir de las manos el principal territorio que tiene el kirchnerismo, ¿no?, que es la provincia de Buenos Aires. Antes se había mostrado con Massa en el Aeroparque, horas después de desactivar la postulación de Eduardo Guado de Pedro, pero acompañar la unidad mayoritaria detrás del ministro en la inauguración del gasoducto Néstor Kirchner, en un acto que utilizó para resaltar el trabajo del precandidato y para fustigar al presidente Fernández. Con excepción de esas tres ocasiones, la vicepresidenta nunca más le puso el cuerpo a la campaña. Está, como les digo, ¿no?, preocupada absolutamente. Una derrota colocaría
a Cristina en un lugar incómodo, cuanto menos. Una rareza si se tiene en cuenta que si se trata de la principal dirigente del peronismo, dueña de la mayoría de los votos, desde el oficialismo explicaron que se trató de una estrategia ideada para reafirmar el liderazgo del ministro de Economía. En privado, Cristina está muy activa. Se saltaron colaboradores de Cristina, que son usinas oficiales de la campaña. En el domingo del búnker del complejo C del barrio porteño de Chacarita, dispuesto para Massa y el kirchnerismo, no se espera ni por Cristina Kirchner ni por Alberto Fernández. Así lo confirmaron fuentes de la organización. La vicepresidenta tenía previsto seguir los resultados electorales desde Calafate. En el 2015 tampoco había participado del cierre de campaña de Daniel Scioli, de las primarias, y se había ausentado del búnker aquella vez en el Luna Park del Bajo Porteño. Es que el silencio de Cristina Kirchner de las últimas semanas se sumó el corrimiento que se impuso el presidente, que no tiene ningún tipo de participación en la campaña, un rol festejado en el búnker K. Nadie quiere hacerse cargo de su legado. Esto es lo que está pasando. Mientras tanto, Alberto Fernández solo piensa en el 11 de diciembre. En su entorno aseguran incluso que ya busca casa, cualquiera sea el resultado electoral. El presidente tendrá que dejar Olivos y tiene previsto mudarse del departamento que su amigo, el publicista Enrique Pepe Albistur, le presta en las Torres River Whip de Puerto Madero, porque según sus colaboradores, te quedó chico. El jefe de Estado ahora tiene varios perros y un pequeño hijo junto a su primera dama, Fabiola Yáñez. Fernández no tiene ninguna injerencia en este proceso electoral. Su agenda es estrictamente superficial y los próximos meses, mientras Massa y el kirchnerismo se juegan el futuro político en las elecciones, el jefe de Estado los tiene reservados para una serie de viajes que está organizando, ¿cierto? Y quiere, por ejemplo, viajar el próximo lunes a Paraguay, después podría viajar a Sudáfrica para la cumbre del BRICS, aún no tiene confirmación oficial, para terminar luego con visitas a Chile, China, Cuba y Estados Unidos. Está muy tranquilo, muy expresidente, resumió un dirigente amigo que comió con él días atrás y agregó: Alberto va a pasar a la historia como el gobierno peronista que menos ejerció el poder. A Fernández, sin embargo, su relevancia en este proceso electoral lo tiene sin cuidado. Por el contrario, se siente aliviado, cree además que hay un cambio de época y que puede cumplirse el pronóstico que meses atrás divulgó en conversaciones privadas con dirigentes del peronismo y que llegó a oídos de Cristina y Máximo Kirchner cuando todavía amenazaba con la posibilidad de presentarse a la reelección, que esa elección marque el principio del fin del kirchnerismo 20 años después del desembarco de Néstor Kirchner en Buenos Aires. Lo cierto es que hace tiempo que Fernández pasa sus días en el ostracismo, sus movimientos que antes fastidiaban, dejaron de hacerlo, su agenda no tiene peso, es inocua,
El miércoles, en la previa del asesinato de Morena, Domínguez llamó sorpresivamente a Ernesto Tenenbaum a su programa de radio para dedicarle una canción de cumpleaños. Meses atrás habría provocado una ola de reproches internos, pero pasó desapercibido. Es la primera vez en la historia del peronismo que un presidente en ejercicio y titular del Poder Ejecutivo Nacional ostenta un papel casi decorativo. También es la primera vez de un candidato ministro de Economía en ejercicio en un proceso de espiral inflacionaria, en la previa de una elección incierta, en un final de campaña inquietante, en un contexto de creciente incertidumbre. La moneda, más que nunca, está en el aire. Habrá que ver cómo sigue. Bueno, y mientras tanto, hubo un hecho, digamos, que conmovió los medios, porque se trató de un compañero de la nena de 11 años, que digamos que resaltó su llanto, su bronca, su situación particular. Había perdido su compañerita y sintetizaba. Vamos a escuchar lo que decía esta criatura, pensando que a su compañera no la tendría más. Esto decía este chico, jovencito también, una criatura, en ese momento. Tony. Bien, a ver si nos recuperamos con Tony. Queremos respuesta, no queremos tener miedo de salir y estar, no queremos eso. Por pasar una moto tenemos que tener miedo hasta la casa, tenemos que estar así mirando, no nos dan respuesta. Por favor, una nena de 11 años. Mirá qué testimonio, mirá qué Acá está la hermanita. Bien, bueno, es terrible la situación de sus compañeros. Bueno, y también yo creo que hay una síntesis del editorial de